La neurona salvaje. Ideas libres para mentes despiertas. El podcast. El podcast. Hola, hola, bienvenidos a este cuarto capítulo de Neurona Salvaje, Ideas Libres para Mentes Despiertas. Y queremos contarles algo. Nos llamamos así porque creemos que pensar de verdad implica salir de lo automático, cuestionar aquello que hemos aprendido durante muchísimos años de nuestra existencia, atrevernos a mirar la vida de manera inclusive más honesta e inclusive con explicaciones que a veces no son tan cómodas. Neurona Salvaje entonces es un espacio para que nuestras ideas puedan moverse con libertad. Ninguno de los tres que estamos aquí venimos a imponer verdades o vinimos a imponer lo que sabemos, sino que vinimos a abrir un espacio de conversación que permita ver con mayor claridad lo que muchas veces evitamos ver. Y hoy vamos a abordar un tema muy humano, muy humano, que seguramente a ti y a todos nos toca. Relaciones y vínculos que no deberían salvarse. Y hay un mandato que por ahí siempre nos guía y es que todo se arregla hablando. Vamos a mirar qué tan cierto es esto. La neurona salvaje. Ideas libres para mentes despiertas. El podcast. El podcast. Y hoy estoy aquí con dos personas maravillosas que siempre hacemos parte de este podcast. Jordi Duque, una persona que acompaña procesos de transformación personal desde una mirada absolutamente y profundamente humana, consciente. Y Nelson Rueda, mentor en liderazgo y desarrollo humano, con una comprensión también muy clara de cómo tomamos decisiones y por qué muchas veces nos quedamos donde ya no deberíamos estar. Jordi, buenos días y buenas tardes para ti que estás en Barcelona. ¿Cómo estás? Saludos a todos desde la Neurona Salvaje. Estamos en Barcelona en plena primavera disfrutando de esta experiencia. Aquí listo para conversar acerca de este tema tan maravilloso. Romper esas relaciones y esos vínculos muchas veces nos traen muchas reflexiones muy poderosas y cambio de vida. Entonces, hoy con estos dos maestros y personas maravillosas a disfrutar, amigos, vamos a hablar de un tema extraordinario que seguramente hemos estado ahí paraditos muchas veces de nuestras vidas. Saludos. Así es, damos también la bienvenida en Colombia a Nelson de Jesús Rueda. Bueno, un placer estar aquí con ustedes, acompañar estos procesos reflexivos. Muchas veces se confunde la semántica de las palabras y por eso nos quedamos mucho en la distinción como sinónimos de hablar, dialogar, conversar y comunicar. Y bien valdría la pena que empezáramos hoy haciendo ese gran diferencial. Porque si estamos hablando de que nos quedamos hablando, entonces nos quedamos desde nuestro lugar diciendo y no escuchando al otro. Pero bueno, ya lo profundizaremos. Bienvenidas y bienvenidos, es un placer estar aquí con ustedes dos hoy. Qué alegría. Pues bien, y a propósito de hablar, que eso hace parte como de los imaginarios que tenemos cuando estamos precisamente dialogando sobre esas relaciones, esos vínculos que desde el ejercicio real deberían salvarse, pero definitivamente vemos que intentamos salvar relaciones o salvar vínculos, cuando en el fondo somos muy conscientes que algo ya cambió o que incluso algo ya se terminó. Vean, nos enseñaron toda la vida que las cosas se arreglan hablando, que insistir es una forma de amar, que quedarse inclusive es una madurez, pero la experiencia real muchas veces muestra otra cosa. ¿Y saben qué nos muestra esa experiencia real? Que hay momentos donde hablar no acerca, sino que inclusive cansa, o donde insistir no construye, desgasta, y donde sostener deja de ser amor para convertirse en una forma de no soltar. Y aquí entonces vamos a empezar con Jordi, porque nos interesa también además, Jordi, que seguramente tú, como muchas personas que en este momento nos están escuchando, que además les damos las gracias porque cientos de personas se están conectando a este espacio y esto lo valoramos muchísimo. Hay una idea, Jordi, que rompe mucho con lo que nos enseñaron, que no todo se arregla hablando y que hay relaciones que mientras se intentan salvar, más se van como hundiendo. Jordi,
alguna experiencia que tú nos quieras compartir. ¿Te ha pasado estar en una relación como esta, donde todo se habla, todo se entiende, pero en el fondo ya no hay nada realmente que cambie? Sí, miren, totalmente cierto lo que estás diciendo y me gustaría mucho que dimensionáramos este episodio del día de hoy de las relaciones, no solamente desde el ángulo de la relación con otro ser humano, sino las relaciones y los vínculos que tenemos con todo, con nuestras mascotas, con todas las cosas en las cuales estamos, porque realmente esos vínculos muchas veces no son sanadores. Y esa pregunta que me haces me lleva a pensar en algo muy extraordinario que es, a veces es muy difícil reconocer el momento en el que algo se ha roto. Y muchas veces lo que buscamos es sostener relaciones que no están vivas, que sabemos que en el fondo ya están muertas y lo que estamos haciendo muchas veces, mi Ángela, y desde los procesos que acompaño, es que muchas veces lo que sostenemos son relaciones imaginarias de algo que significó en algún momento para nosotros, pero que ya perdió el sentido. Entonces muchas veces hemos dado una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades y pasan los años y seguimos ahí. Y entonces recuerdo el caso, por ejemplo, de una persona que acompañé en mis procesos que llevaba 70 años en una relación donde ya tenían casi 90 y ella dijo, no soporto más, se me fue la vida en este proceso. Llevo 45 años sometida a esta relación. ¿Qué voy a hacer? Y entonces estaba llena de miedo, de temor, porque ¿cómo se iba a sostener si la economía estaba compartida? ¿Cómo iba a compartir esas emociones de lo que le podía seguir a continuación? Si había sido su pareja de toda la vida, ¿qué iba a decir la sociedad? Entonces, parte de esta reflexión inicial, ese momento llega en cualquier tiempo, donde sentimos que esa relación ya está muerta y muchas veces nos quedamos ahí. Y lo que hacemos es esforzarnos por mantenerla viva, pero sabiendo que la energía vital ya no está presente. Y muchas veces eso nos trae una cantidad de consecuencias que seguramente vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ese primer momento, difícil de reconocer, nos llega a todos en algún momento de la vida y nos toca tomar decisiones. Ahí, en algún momento, vamos a hablar también de, por ejemplo, cuando nos toca tomar las decisiones para dormir a nuestras mascotas porque ya está en el momento de sufrimiento. O cuando nos toca decir desconecten a mamá porque ya está en el momento de sufrimiento. O cuando decimos a nuestra pareja, lo siento, el amor que teníamos fue, pero ahora se ha transformado. Y eso tiene otras etapas y eso estaremos hablando el día de hoy, mi Ángela. Y es muy importante el contexto que tú nos has dado, Jordi, porque no solamente estamos hablando de relaciones, sino de vínculos. Y eso es un concepto mucho más amplio. Y ese vínculo que nos lleva precisamente a tomar decisiones. Y tomar decisiones desde el amor también son decisiones absolutamente sanas. Soltar también es una decisión desde el amor. Eh, Qué bueno, Nelson, que tú nos ampliaras también parte de lo que Jordi nos ha mencionado precisamente hace un momento y es que sostenemos por mucho tiempo esa idea, como esta pareja o esta mujer que refiere Jordi, 45 años en una relación tormentosa, entonces ella dejó de vivir su vida y será que ella sabe que no hay sino una vida y que ya la dejó pasar porque hay personas que se mueren a los 50 años y los entierran a los 70 o a los 80, ya están muertos desde hace mucho. Y mucho de eso tiene que ver con los vínculos, mucho de eso tiene que ver con las relaciones. Nelson, desde esa mirada tuya, además que eres una persona que trabaja muchísimo también en los procesos de apertura de conciencia, ¿cómo se empiezan a ver esos momentos y cuáles son como esos símbolos, esos signos donde una relación deja de ser ese espacio de construcción que todos añoramos y estamos hablando de una relación de familia, de pareja, de amigos, de mascotas? Estamos hablando de esos vínculos en general y cómo empezamos a ver que esa relación deja de ser ese espacio de construcción y empieza simplemente a sostenerse. Y tú sabes lo que cansa sostener algo. Efectivamente, esta relación y esta reflexión es muy contundentemente convocante de la realidad del ser humano. En general, las relaciones son muy seductoras.
Entonces empezamos a seducir mostrando la mejor cara que tenemos del ser de la persona. Es decir, nos ponemos la máscara de la personalidad y desde allí empezamos a movernos desde la atracción que engancha al otro. Pero muy rápidamente nos damos cuenta que somos seres completamente diferentes y que en esa diferencia no somos capaces de reconocer la complementariedad necesaria. Y empieza un ruido que se siente mucho en el cuerpo y que empieza a decir, vení, por aquí no es. Pero las personas creemos que porque estamos allí, estamos en presencia. Y resulta que no estamos en presencia. Porque si no estamos realmente en conciencia, allí está el cuerpo, pero no está ni la mente, ni está el espíritu, ni está nada que convoque a un encuentro de realidad, de complementariedad en esa diferencia. Y entonces creemos que porque tenemos más o menos el mismo hablar, estamos en una presencia que nos une y resulta que no. Estamos en dos conversaciones completamente distintas, donde pretendemos que se entiende, pero nada cambia. Y eso el cuerpo ya lo sabe. Y aunque uno no quiera aceptar, esa relación ya no mueve. Y es aquí donde nos confundimos mucho, porque empezamos a creer que si duele es porque vale la pena. Y no siempre es así. Hay relaciones que no duelen porque son profundas, duelen porque ya no tienen a dónde ir. Duelen porque ya no tienen a dónde ir. Escuchamos lo poderosa de ese mensaje y, y yo creo que los tres hemos pasado por situaciones donde nos ha tocado soltar relaciones y vínculos, los tres. Cualquier tipo de relación y todas las relaciones, ¿recuerdan el Principito? Se me viene a la mente el Principito cuando dice, no es la rosa por la rosa, sino la relación que tienes con la rosa. Así que no es, no es la persona por la persona, sino los vínculos. O con las mascotas, no es la mascota por la mascota, sino los vínculos que tú has generado con esa mascota. Jordi, seguramente tú has tenido alguna experiencia que nos quisieras compartir y cómo fue ese proceso y cómo lo viviste. Miren, esta pregunta, mi Ángela, gracias por hacerla y se las comparto. Hace parte también como de mi vida personal y de lo que realmente, de los procesos que acompaño en estos temas de rompimiento de vínculos, que muchas veces son por decisión propia y otras veces es porque alguien tomó la decisión por nosotros. Y esos vínculos duelen y romper esos vínculos muchísimas veces duelen. Pero hay algo que es muy importante a propósito de lo que decía Nelson, es muchas veces nosotros ya sabemos que eso está pasando dentro de nosotros. Y me gustaría mucho que Ángela ahorita nos contestara y nos acompañara porque ¿hasta cuándo debemos dar la oportunidad a la relación, a esa conexión y a ese vínculo que tenemos? Porque muchas veces decimos y conservamos la ilusión, pero seguro algo va a cambiar, se va a aliviar, seguro se va a mejorar. Si llevo mi mascota, a lo mejor el tratamiento le funciona a mi pareja. Y muchas veces estamos sosteniendo eso desde ahí. Entonces, hay dos momentos que me parece muy importante compartir con ustedes frente a lo que me pregunta. Si uno es, muchas veces aparece el entendimiento y otras veces aparece la aceptación. Y ese entender, cuando lo llevamos desde la cabeza, desde la mente, nos lleva muchas veces a quedarnos, a buscar las excusas para permanecer, a explicar y muchas veces a querer decir, a lo mejor cambia, a lo mejor se mejora, a lo mejor puede ocurrir un milagro. Y nos quedamos en la etapa del entendimiento cuando lo volvemos mental y cerebral. Pero cuando lo convertimos en aceptación, ocurre algo extraordinario. Y es que esa aceptación, a pesar de que nos duele, a pesar de que nos proyectemos en el tiempo sin ese ser y ese vínculo,
nos lleva a un cambio y nos lleva a la reflexión profunda de que algo necesariamente debe terminar. Y miren, desde mis acompañamientos parte de lo que hago es, y esto sonará muy romántico, pero de pronto Nelson me respaldará, es que en el universo no se mueve una pieza sin que se mueva la otra, sino que todo obedece a un orden perfecto del universo. Y cuando lo vemos desde ahí, entendemos que este momento y este capítulo con este vínculo ha terminado, pero porque sigue una historia posterior que a lo mejor puede ser beneficiosa para las partes y que muchas veces desde la mente y desde el entendimiento no lo comprendemos, pero desde la aceptación sí. Y cuando aparece la aceptación, aparece algo extraordinario. Y aquí quiero traer una frase que me convoca mucho que dice, entender nos mantiene en la conversación, aceptar nos saca de ella, nos lleva a No, mover el culo, poderoso. nos lleva a tomar decisiones, nos lleva a aceptar el dolor del rompimiento de ese vínculo, con las tragedias o las perspectivas que nos pueda traer ese nuevo capítulo en nuestra vida, mi Ángela. Dos palabras muy poderosas que obviamente vienen a ser parte de esta conversación tan humana que estamos teniendo hoy. Entender no es lo mismo que aceptar. Tú puedes entender algo y lo puedes entender desde la parte inclusive racional y mentalizártela muy bien, pero eso, a pasar a aceptar eso que está ocurriendo, seguramente no lo es tanto. Y mencionaste en varias ocasiones en tu intervención la palabra terminar. Y yo te diría, Jordi, que así como los vínculos son energía, y la energía no se termina, sino que se transforma. Así que los vínculos realmente no se acaban, los vínculos se transforman. E inclusive ocurre en relaciones de pareja, rupturas de relaciones de pareja, el vínculo se transforma. Igual la relación con un familiar que trasciende, el vínculo se transforma. O con esa mascota que debemos dejar ir, como me pasó a mí la semana anterior, ese vínculo se transforma. Así que no es que se acabe, pero sí se Mm. transforma. Pero evidentemente entender es algo y aceptar es otra cosa muy Y la diferente. pregunta que queda aquí es cómo pasar de ese entendimiento a esa A esa aceptación, aceptación, porque es que hay una sensación interna que pasémosle, nos lleva a pasémosle eso. esa reflexión a Nelson. Porque si alguien que trabaja estados de conciencia, esto es un estado de conciencia. Y además, ahorita Nelson, nos encantaría que también nos pudieras profundizar sobre algo que mencionaste al inicio, que nos dejaste así como antojados, y es hablar, conversar, dialogar. ¿Qué significa todo esto? Pero primero pasemos de eso en estados de conciencia, entender y aceptar cómo lo hacemos. Lo que sucede es que falta una palabra que hace el puente. En una orilla del río está el entender, en la otra orilla del río está el aceptar. Pero hay un puente que conecta esas dos realidades. ¿Qué significa comprender? El entender es un acto muy racional, donde yo empiezo a decir si A, entonces B, por lo Uh -huh, tanto C. Y ahí estoy entendiendo. Y podría decir que entendí una realidad cuando soy capaz de expresarla en mis propias palabras. Pero eso todavía no significa comprensión, porque la comprensión es un acto de discernimiento profundo donde yo aquieto la mente para permitir que la intuición haga presencia. Y en la intuición aparecen esos conectores no racionales que hacen posible ir mucho más allá y entender que más allá de lo que está pasando en la apariencia hay un mundo de realidad que está detrás, que es un elemento que está diciendo cosas diferentes a las que la razón por sí misma impone. Y la persona empieza a entrar en un estado de conciencia, presencia, que hace que para ella cada vez sea más claro qué está pasando, por qué está pasando, para qué está pasando. Y es cuando la persona es capaz de entender que más allá de la apariencia sensible
hay un mundo de una realidad que podríamos llamar inherente a todo eso que está sucediendo. Y es cuando ella comprende. Y cuando la persona ya comprende, puede asumir la responsabilidad o la consecuencia de la situación que estaba en juego. En términos generales, en las relaciones, desde donde yo me relaciono con el otro, por ejemplo. Entonces, lo que está en el fondo es que el otro es para mí un espejo que está mostrando aquello que en mí abunda y que eso que yo rechazo o que eso que yo acepto en el otro es parte de mí mismo. Y mientras no comprenda eso, yo juzgaré, condenaré y sancionaré la presencia del otro. Y desde allí yo buscaré culpar al otro de lo que por mí pasa. Pero cuando yo hago esa comprensión de que el otro es una dimensión más de mí mismo, entonces empiezo a trabajar y a aceptar que yo soy responsable de la gran mayoría de las interpretaciones que tengo frente a las situaciones y en consecuencia me hago cargo de mi mundo interpretativo. Y desde allí empiezo a entender y a asumir y a aceptar que en la relación soy un ser que madura, soy un ser que avanza, soy un ser que progresa. Y desde allí entonces la relación con el otro se hace una relación que me permite avanzar, evolucionar y elevar en conciencia y en presencia. Y tú mencionas algo muy importante, entonces tenemos esta triada. Además, quiero decirles que a Nelson le encantan las triadas. Entender, comprender y aceptar. Y las triadas como mecanismo de aprendizaje, como mecanismo didáctico, para que nosotros podamos incorporar este conocimiento. Entender, comprender y aceptar, sigue esa ruta. Y además dices algo muy interesante, Nelson, que como psicólogos lo usamos mucho y es, finalmente, el otro soy yo con una piel diferente, pero qué es lo que ese vínculo me está generando a mí? ¿Por qué me toca una herida? Y ahí me encantaría también volver con Jordi, porque evidentemente Jordi, tú trabajas muchísimo también en el tema de heridas de infancia y lo que es también nuestra historia de vida. ¿Qué es lo que buscamos en un vínculo? De pronto, llenar eso que muchas veces está ausente en nosotros. De pronto esa es la respuesta, porque es que miren que, y tú pues me acompañarás en esto, Ángela, muchas veces lo que buscamos y quienes buscamos en nuestras relaciones, vamos buscando esos parecidos al entorno en el cual crecimos. Algunos de esos comportamientos O esas parecidos, ausencias con las que crecimos. exactos, parecidos o las ausencias. Entonces vamos buscando como dónde está eso que no encuentro, si son los códigos con los que yo aprendí de niño y no encuentro esos códigos. Entonces muchas veces lo que hace precisamente apegarnos a esos vínculos es que ese otro me está dando eso que aparentemente me hace falta. Y aquí quiero retomar un concepto, cuando escuchaba a Nelson, yo decía, y esto lo retomé pues del curso de milagros que me ha servido muchísimo, es nada significa nada si yo no le doy el significado a las cosas. Nada significa nada si yo no le doy el significado a las cosas. Nada significa nada si yo no le doy el significado. ¿Qué significado y qué significante le estoy dando a ese vínculo? Que es el que me mantiene atado y que me permite o no hacer el cierre de ese vínculo, de esa relación. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que nos quedamos y eso nos desgasta y nos hace no tener claridad y sentimos que las cosas no fluyen naturalmente y hacemos un esfuerzo por permanecer ahí. Y volviendo a la pregunta de esas heridas de la infancia, pues esas heridas lo que hacen es recordarnos que estamos presentes y que muchas veces cuando no las tenemos claras, desde un proceso de acompañamiento, mi Ángela, que eso aparece, o sea, cuando se da uno cuenta que tiene ausencia de una herida de la infancia, muchas veces es desde el dolor, porque has hablado con alguien especialista en el tema y te dice, vea, usted tiene una herida de abandono, usted tiene una herida de todas esas heridas de la infancia que tenemos. Entonces, muchas veces lo que buscamos es ese vínculo para completarnos con el otro, pero no entendiéndonos desde nuestra unicidad. Somos seres humanos sensibles con ausencias, muchísimas ausencias, pero ¿qué pasaría si empezáramos desde la aceptación de nosotros mismos, desde la naturalidad?
para no sostener muchas veces esas relaciones desde el esfuerzo. Eso desgasta muchísimo, muchísimo. Entonces, una invitación, mi Ángela, y pienso que sería importante aquí de la neurona salvaje, indaga sobre las heridas de la infancia. Muchas veces vamos a encontrar ahí unos espejos extraordinarios para poder entender qué es lo que nos está pasando en los vínculos con los demás. Seguro, esto es un tema bien lindo y es un tema que cuando hablamos de relaciones y de vínculos necesariamente debe pasar por un tema de historia de vida, que pasen esas historias de vida. Y tú mencionabas algo muy especial, Jordi, y es el dolor. Hagamos una distinción entre dolor y sufrimiento. El dolor es una emoción básica, así que es una emoción que nosotros quizás no vamos a controlar, pero el sufrimiento sí. Así que nos quedamos en relaciones no que nos causan dolor, sino que nos causan sufrimiento. El parto per se genera dolor. ¿Sí? Una cirugía per se genera dolor, pero no sufrimiento. Y esto obviamente encaja muy bien con lo que tú y Nelson acaban de mencionar y es la vida, nos lo dijo el gran, nuestro Nobel de Literatura a propósito de que en Colombia están en la Feria del Libro, y es la vida no es lo que nos pasa. Realmente es la interpretación que hacemos de aquello que nos pasa. Entonces no es lo real que nos ocurre, sino aquella interpretación sobre los hechos que ocurrieron. Cuando una persona tiene un trauma de infancia y dos o tres hermanitos vivieron esa misma situación en ese mismo momento, los tres tienen una interpretación distinta sobre lo que vivieron en ese mismo instante. Así que lo que hacemos acá es realmente estas interpretaciones. Y quiero contarles un poco en esa experiencia de heridas de infancia y esos vínculos. Yo no entendía por qué yo me relacionaba tradicionalmente con personas mayores que yo en relaciones de afecto, en relaciones de pareja, me refiero a esto. 15 o 20 años mayor que yo. Y claro, era muy evidente, es que era una figura paterna, básicamente la que estaba buscando, por esa ausencia de interpretación de la figura paterna que yo tuve. Mi padre físicamente estuvo con nosotros, pero mi interpretación es que no estuvo presente. Así que lo que yo busco en esa relación de pareja es esa persona adulta, protectora, que provea, una persona que me acoja y finalmente lo que estoy buscando es un padre. ¿Ustedes creerían, y esta pregunta va para Nelson, Nelson, ¿usted creería que una relación como esas terminaría bien? Innegablemente que no puede terminar bien. Sí es. Y ahí vamos a explicar y hagamos un pequeño paréntesis por qué no Sí, termina bien. En general, los seres humanos habitamos el mundo desde el hablar, pero no habitamos el mundo desde el conversar. Si tuviéramos una línea horizontal y en una punta de la línea tuviéramos la palabra seguridad y en la otra tuviéramos la palabra libertad, el ser humano vive en una tensión permanente entre seguridad y libertad. Entonces, desde esa identidad que estoy generando con el otro, lo que estoy buscando es seguridad, pero todo el tiempo lucho por alcanzar mi libertad. Y si ahora trazáramos una perpendicular, encontraríamos en la parte superior la palabra múltiple y en la inferior encontraríamos la palabra único. Entonces, yo quiero ser un ser único, pero tengo que habitar como un ser múltiple. Y empiezo a tener desde allí unas tensiones que si fuéramos capaces de hacer las tensiones dinámicas, no tendríamos los sufrimientos que tenemos porque sencillamente habitaríamos la realidad de una manera muy distinta. Tengan en su cabeza y en su imaginario eso que acabamos de trazar, ese eje de coordenadas donde en el horizontal están la palabra seguridad y la palabra libertad y en la vertical único y múltiple. En la confrontación entre la seguridad y lo único es donde aparece el ego, donde yo me paro frente a la realidad para imponer mi punto de vista. Y es allí donde yo ejerzo el hablar. Porque en el hablar lo que hay en esencia pura es una expresión de mi individualidad y de mi ego,
pretendiendo lo que normalmente pretendo, y es tener siempre la razón. Una persona en el hablar no se ocupa de entender que al frente tiene un otro y de identificarlo como lo que él es, un otro. No, allí hay un ente en el cual yo descargo mi tensión emocional y trato de demostrar que definitivamente la manera de ver la realidad que yo tengo es la correcta y la del otro es la equivocada. Y en la tensión del conflicto, en el relacionarme con el otro, justamente porque yo busco mi seguridad, pero soy un ser humano que defiende por encima de cualquier cosa el ser único, termino por imponer mi forma de ver, mi sentir, mi interpretar. Y allí nace la mayor tensión en la ruptura de la relación con el otro. Si me desplazara por el eje horizontal hacia el espacio de la libertad, pero yo sigo siendo un ser humano que privilegia por encima de cualquier cosa mi mirada, ya no voy a imponer, pero sí voy a exponer, y es cuando comunico. No cuando entro en procesos comunicacionales, sino en procesos de comunicar, donde yo le comunico al otro que ya lo identifico como una presencia que está allí, pero a la que hago objeto de aquello que yo pretendo que él sepa, es decir, lo informo. Y por eso creemos que allí ya hemos ganado mucho terreno, pero la verdad es que lo único que he hecho es aligerar un poco el ego para entregarle al otro por lo menos una parte de aquello en lo cual yo creo, entendiendo que estoy entregando algo que el otro desconoce. Pero ninguna de esas dos situaciones, del hablar o el comunicar, va a resolver. Porque yo ya lo dije, ya estás enterado, ya tú verás qué haces con la información que te acabo de entregar. Tendría que tener una conciencia que eleve mi presencia para entender que yo no soy un ser único en el planeta, sino que yo soy uno de tantos en el planeta. Que yo no soy el único ser en esta relación, sino que somos dos seres en esta relación. Y que si bien es cierto, tengo todo el derecho a buscar el espacio de seguridad, ahora yo debería desplazarme de esa posición donde yo soy único a esa posición donde soy múltiple. Y es entonces cuando trascendemos la posición del hablar y del comunicar para trascenderla en el dialogar, es decir, en buscar, en entender primero al otro y su posición y después buscar que él comprendiera la mía. Y la mayoría de las relaciones en la vida no son relaciones dialogales. Yo no pretendo primero comprender para después buscar ser comprendido, porque para mí el otro no es un otro. Pero cuando ya lo asumo de esa manera, entonces en el diálogo voy buscando entender y comprender para después generar la gran transformación, que es la transformación del conversar, donde en espacios de libertad y de diversidad yo empiezo a ceder en mi posición. Empiezo a entender que conversar es kun versus. Me transformo a través de la palabra con el otro. Cedo posición, cedo terreno, me desplazo. Y entonces el uno está en una orilla del río, el otro está en otra orilla del río y empezamos a establecer un puente a través del diálogo que nos lleva a encontrarnos en el puente que es la verdadera conversación. Por eso cuando decimos que las personas permanecemos en relaciones tóxicas, en relaciones no sanas, es porque sencillamente estamos en un hablar y comunicar permanente que no pasa al diálogo. Porque si pasara al diálogo, buscaríamos claridad, viviríamos unos ciclos donde definitivamente buscaríamos realmente la diversidad y en esa diversidad la necesaria complementariedad. Y entonces
Como no es eso lo que hacemos, no conversamos. Y Ángela decía hace un rato, y si alguien se queda en los ciclos de conversación constante, ¿qué está evitando realmente? Y yo diría, no, es que no están en ciclo de conversación, porque si estuvieran en ciclo de conversación, estarían en ciclo de transformación. Y en ese ciclo de transformación, las personas entenderíamos que el otro está allí para que con él avancemos, crezcamos y evolucionemos. Pero cuando estamos en espacios de el hablar y el comunicar, entonces creemos que estamos buscando claridad, pero lo que estamos buscando es permanencia. Y mientras sigamos hablando, creemos que es que todavía hay algo por hacer desde el hablar, pero no llegamos a la conversación que abre lo nuevo, a la conversación que repite, no repite, sino que abre la posibilidad real de avance. Y la relación termina convertida en lo que termina convertido porque estamos evitando decidir, porque decidir duele mucho más que conversar. Decidir duele mucho más que conversar. Imagínense en esta frase, por Dios, tan poderosa que nos resume gran parte de lo que Nelson nos ha compartido. Hablar, dialogar, comunicar. Definitivamente a nosotros nos enseñaron fue a hablar como un ejercicio meramente fisiológico, pero realmente el trasfondo de todo esto es traducirlo al diálogo y a la comunicación. Estamos hablando sobre relación Al diálogo y a la conversación. y a la En el, conversación. es pasar del diálogo a la conversación, no a la comunicación. Porque en la comunicación yo te digo esta noche, si haces el amor aquí a las 8, estés tú o no estés, eso no es diálogo y eso no es conversación, eso es comunicación. Conversar, así es. Tienes toda la razón, Nelson, y gracias por este mensaje que nos has dado. Estamos hablando sobre relaciones y vínculos que no deberían salvarse, porque además nos hemos crecido en ese ambiente, Jordi, donde todo se arregla hablando. Y Nelson nos acaba de dar una cátedra sobre esas diferencias entre hablar, dialogar y conversar. Son tres momentos absolutamente diferentes y esos tres momentos atraviesan como un prisma las relaciones y los vínculos. Y evidentemente, Jordi nos han enseñado a insistir, a sostener, a no rendirnos. De hecho, se piensa que, por ejemplo, cuando hay un divorcio, eso es algo que no es bien visto, es algo que no es positivo para tu vida, pero no nos enseñaron a reconocer cuando algo ya cumplió un lugar en nuestra vida. Es que soltar no es fallar, soltar no es perder, soltar no es abandonar, soltar es dejar de forzar algo que ya no responde. Es un acto de honestidad, pero no es un acto de honestidad con el otro, es un acto de honestidad con nosotros mismos. No es con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras mascotas. Es un acto de honestidad con nosotros. Y hay algo que cambia cuando dejamos de preguntarnos qué más podemos hacer y empezamos a preguntarnos por qué seguimos insistiendo. Jordi, ¿cómo has vivido tú un momento donde entiendes que seguir intentando ya no suma? Es profundamente desgastante. Eso nos enferma, nos desequilibra, porque estamos siendo incoherentes. Yo entiendo la coherencia cuando mi ser físico y mental hace lo que mi ser interior quiere. Y esto es lo que nos acabas de hablar, es de la incoherencia. Muchas veces sé que mi ser interior no quiere permanecer ahí, pero mi ser físico y mental continúa en el vínculo y en la relación. Entonces la consecuencia de eso es el desequilibrio, la enfermedad, la insatisfacción, es irnos apagando, se cae la energía, nos ponemos como grises, no le encontramos sentido a la conversación. Así lo intentemos muchas veces. Miren, una cosa es estar ahí y otra cosa es sostenerlo. Y eso genera mucho sufrimiento. A pesar de que sepamos de que ya se acabó. A pesar de que sepamos de que ya se rompió. Y cuando yo pensaba en este capítulo, voy a hacer un poco aquí, pero estoy en España y hay una canción que me gusta mucho y dice, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Wow, cuando escucho esa canción yo digo, llega un momento en el que en el silencio escuchamos que se rompió. Y es un momento tan íntimo
que duele tanto. Y entonces, ¿cómo pasar a la acción para ser coherentes? Porque quiero contarles desde mi experiencia y con lo que acompaño los procesos, el haber permanecido me estaba enfermando del estómago, tenía dolores en mi espalda, no dormía bien, había unos síntomas que se venían repitiendo y yo sabía que parte de todas esas dolencias físicas llegaron como consecuencia de un estado de insatisfacción en la relación que tenía en ese momento. Y les quiero contar el milagro. Al terminar la relación, a pesar del dolor y del duelo, mi cuerpo volvió al equilibrio. Los dolores desaparecieron. El sueño llegó profundamente. Mi estómago se sanó. Mi espalda y los músculos dejaron de doler. Entonces, cuando empezamos a hablar de ese vínculo entre los dolores físicos y lo que está ocurriendo adentro, que estos días he estado escuchando y estudiando con los psiquiatras en Madrid sobre el proceso terapéutico y los dolores en el cuerpo, la invitación es a pensar también qué te duele físicamente, qué te está comunicando ante la relación que tienes en este momento con tu jefe, con tu pareja, tus vínculos emocionales. Porque he vivido eso y lo veo en mis pacientes y en las personas que atiendo y acompaño en las consultas, es al romper el vínculo, cambia el sentir, la vibración, la energía y nos volvemos más coherentes. Pero llegar a esa decisión, lo vuelvo a decir, duele muchísimo, mi Ángela. Entonces, frente al tema que me preguntas es, muchas veces somos incoherentes y permanecemos ahí y el cuerpo nos la va a cobrar, la vida nos la cobra. Y Y, lo y veo todos los días en las sesiones y lo veo todos los días en las personas cuando no están conectados con la coherencia personal. Ujú. Cuando la mente y el cuerpo hacen una cosa y tu ser interior te está dando indicaciones de otras. Y aquí Inés me acompañará en el tema de escuchar la intuición frente al tema de las relaciones. Muchas veces empieza ese vínculo en el trabajo, en las relaciones que tenemos con un pequeño dolorcito de estómago y después nos da dolor de cabeza y después dejamos de dormir. ¿Qué pasaría si rompemos ese vínculo? Lo quiero dejar ahí como pregunta frente al tema de la pregunta que hiciste, mi Ángel. claro, y aquí no estamos romantizando la ruptura de vínculos como algo muy sencillo, no lo estamos romantizando. Es que para nada, Una mi ruptura Ángela. de un vínculo duele, desde ahora duele, porque eso es inherente. Lo que no es inherente es el sufrimiento. Ese sí lo puedes evitar, pero obviamente el dolor existe y duele. Y aún con dolor hay que hacerlo, Mi Ángela, me aún parece que con también dolor. sería importante y conveniente también con eso, pues aprovecharte desde tu observador como psicólogo y toda esta experiencia que tienes. Es que no, romper el vínculo duele y muchas veces romper ese vínculo tiene un periodo posterior que se llama el duelo. Entonces, no estamos romantizando romper el vínculo, porque también estamos Ujú. diciendo que es que la vida continúa y estar sin ese vínculo, esa presencia, esa mascota, esa persona, ese trabajo, lo que quieras, duele y genera un proceso posterior que se llama Ujú. duelo. Por eso duele, viene de duelo. Es decir, esto hay que vivirlo. Por eso no estamos romantizando la ruptura de vínculos, diciendo es muy sencillo, es muy fácil, tú puedes hacerlo. No, hay un acompañamiento y hay un entendimiento de lo que implica este proceso, porque no es un suceso, es un proceso. Un suceso es algo que pasa de la noche a la mañana, un proceso es algo que se da por etapas. Y a propósito de lo que Jordi me pregunta alrededor de las etapas del proceso del duelo. Y lo primero que aparece es esa negación. Y esa negación es la que nos lleva a sostener algo que está muerto. Y cuando tú sostienes un vaso con agua durante 5 minutos, está bien, pero sosténlo un día para ver cómo queda tu mano. Sosténlo 2 días, sosténlo una semana, sosténlo un año. Total. Tu mano no aguanta y al final se derrumba. Así mismo pasa con los vínculos, es exactamente lo mismo, pero lo primero que hacemos es negarnos. La negación ya hace parte del duelo. Cuando tú te estás negando precisamente al cierre de un vínculo, ya aparece un estado de duelo como una especie de anestesia mental que te protege de un golpe inicial. Y esto es una protección que tiene el cerebro precisamente para hacer mucho más llevadero ese momento, porque nos cuesta creer lo que pasó, nos cuesta creer
que nos casamos y nos estamos divorciando, nos cuesta creer que estamos con una pareja construyendo algo y ya el otro día no, nos cuesta creer que tengo una mascota y ya al día siguiente ya no la voy a volver a ver, nos cuesta esto, claro que nos cuesta, pero después de que pasa esa negación llega otro momento y es la ira como segundo elemento de estas etapas de duelo. Y ahí sale también la ira como una emoción primaria. Recordemos que tenemos 5 emociones primarias y la ira hace parte de unas 5 emociones primarias. Así que cuando alguien nos diga, no sientas ira o tristeza, dile, eso es exactamente como si tú me dijeras, no sientas hambre. El hambre es una necesidad primaria. La ira y la rabia son, la ira y la tristeza son emociones primarias. Eso significa, ¿qué significa una emoción primaria? Sí o sí vienen con nosotros. Vienen en nuestro empaquecito, nosotros venimos con ellas. Entonces ahí sale la frustración, sale el reclamo, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Sería la pregunta. ¿Y por qué no? ¿Por qué no a mí? Incluso contra uno mismo. Yo no fui buena, yo no lo hice bien, yo no le di suficiente cariño. Y después viene una etapa que ya empieza esa etapa de aceptación. Y aquí vamos pasando de lo que nos decía Nelson en ese ejemplo que nos daba hace un momento tan práctico y es de esa seguridad. Esa seguridad nos genera negación y nos genera ira a un estado de libertad, donde estamos hablando ya de la negociación. Entonces decimos, bueno, vamos entonces a ponernos de acuerdo. En relaciones suele convertirse en insistir donde ya evidentemente no hay nada. Y en algún punto de todo esto, entonces tenemos la negación, tenemos la ira, tenemos la negociación, pero también después llega una tristeza. Llega una tristeza como otra de las emociones básicas y es ese contacto real con esa pérdida. Y finalmente llega un estado hermoso que obviamente aquí habla de la seguridad, de la libertad y de la aceptación. La aceptación, que no es estar bien, que no es olvidar, que no es romper, que es transformar un vínculo. Es dejar de pelear con lo que ya no se empieza a mover. Es eso básicamente. Y me encantaría entonces que fuéramos cerrando este tema de hoy. Da para mucho, mucho contenido. Totalmente. Es un espacio muy lindo, pero evidentemente, Nelson, no soltar tiene un costo. No soltar tiene unas consecuencias y ya Jordi nos habló de algunas de ellas. Y muchas de esas consecuencias son silenciosas y no aparecen inmediatamente. Puede que aparezcan ya inclusive con los años, porque se van acumulando. Nelson, ¿qué dejamos de construir cuando estamos sosteniendo algo que ya no funciona? Dejamos de construir la vida, porque estancamos en un espacio-tiempo la vida y a partir de allí empezamos a creer que definitivamente no vale la pena seguir avanzando. Y la verdad es que necesitamos entender que la vida son ciclos. La vida no es una línea recta, la vida es una serie de puntos que tienen que ser conectados. Y esos puntos que se conectan de una manera absolutamente no lineal. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Para empezar, evitar el vivir la vida huyendo y empezar a trabajar la vida sintiendo y soltando. Huir y soltar se sienten distinto, aunque desde afuera se parezcan. Precisemos que huir es irnos sin mirar. En cambio, soltar es quedarnos el tiempo suficiente para ver y aún así decidir irnos. Soltar no es una reacción, es una decisión. Y esa decisión llega después de haber estado. Por eso nos cuesta tanto aceptar. Porque empezamos a pensar que si todo termina, estamos ante un error. Y hoy tenemos que asumir que hay cosas que terminan. ¿Y por qué terminan? Porque ya no tienen hacia dónde crecer. Y si ya no tienen hacia dónde crecer, seguir ahí, ¿para qué? ¿Para estancar? ¿O empezar a fluir? Pero creemos que es que tenemos el compromiso de quedarnos allí. Y eso no es compromiso, es desgaste. Y ese desgaste sencillamente lo mantenemos
como una historia bonita, no como una esencia que hace presencia vital. Muy bien. Un tema muy interesante, un tema que da para mucho contenido, un tema con el cual estamos seguros que quienes nos están viendo y escuchando se sienten plenamente identificados, porque en la vida todos transformamos vínculos, todos en algún momento hemos transformado algún vínculo. Me encantaría que Jordi y Nelson, y yo también lo haré, cerremos con una frase poderosa, frase que nos quede. Quizás que alguien también la haya mencionado en este espacio, una frase que haga sentido para ti y que la compartamos hoy con nuestra audiencia. Me gusta mucho esa invitación y antes quisiera decir algo, mi Ángela, que me parece que también es importante desde la neurona salvaje, llevar un mensaje de posibilidades cuando te dé dificultad tomar decisiones, porque muchas veces desde la mente nos encerramos y no somos capaces de tomar las decisiones por el proceso precisamente emocional que llevamos o mental que llevamos o energético que llevamos o el que quieras, no podemos tomar decisiones. Vale la pena que lo compartas, te expreses y busques un acompañamiento profesional para poder tomar estas decisiones, porque muchas veces por nosotros mismos no tenemos las herramientas para poderlo hacer. He tenido casos donde hay personas adictas ya a ese estado de sufrimiento. Y solamente cuando han tomado la decisión de dejarse acompañar, levantar la mano y decir, me está pasando esto, es posible acompañarlos a que tomen esas decisiones con un acompañamiento especializado. Entonces me parece que desde la neurona salvaje también nos gustaría promover tu salud mental y decirte, cuando tengas dificultades para tomar ciertas decisiones en los vínculos, levanta la mano, que estoy seguro que alguien te puede acompañar. Y ahora sí, como el concepto de cierre que me gustaría mucho frente a lo que escuchamos el día de hoy, compartir me parece maravilloso. Miren, decirles que cortar esos vínculos, cerrar esos ciclos, duele muchísimo. Y que de esos momentos debemos darnos el permiso de sentir todo lo que tengamos que sentir. Rabia, ira, enojo, perspectiva, posibilidad, lo que usted quiera. Pero sostener eso nos desgasta muchísimo y nos va a ir quitando la energía, la fuerza vital, la inspiración para disfrutar la vida. Quiero decirles algo. El dolor se puede convertir en oportunidad y siempre existirá la posibilidad de volver a florecer, renacer, reverdecer. Créame desde el corazón que yo he estado ahí. En algún momento permanecí, mi cuerpo enfermó y no encontraba el camino para liberarme. Y después de ese proceso ha venido un florecimiento y un renacimiento porque me he dejado acompañar. Eso es lo que yo quisiera decir como cierre de este capítulo, de este episodio. Genial, genial, Jordi, gracias por todos los mensajes que nos has dejado y también por mostrar tu vulnerabilidad, que es lo más bello que tenemos, porque es parte también de lo que somos cada uno de los tres que estamos acá. Hemos pasado por momentos como este. Nelson, una frase con la que quieras cerrar. Quisiera decir que cuando te quedas en algo que ya no es para ti, no solo te desgastas, sino que te ocupas. Y cuando estás ocupado sosteniendo algo, no tienes espacio para que llegue lo nuevo. Y eso es mucho más costoso. Porque no es lo que pierdes por quedar, es lo que nunca llega porque no hiciste espacio. Y eso tiene que ver con la ley del espacio vacío. Esto da para otro podcast. La ley del espacio vacío es soltar para que llegue. Y yo los quiero dejar con este mensaje hoy: es cada vez que nos quedamos donde ya no somos, nos alejamos de quienes podríamos llegar a ser. No te pierdas esa oportunidad de quienes podríamos llegar a ser por quedarnos en un lugar donde ya hoy no somos valorados. Hasta aquí nuestro capítulo más de Neurona Salvaje, ideas libres para mentes despiertas. Nos vemos en un próximo momento, en un próximo episodio. Gracias a todos ustedes y chao, chao. Chao, chao. La Neurona Salvaje, ideas libres para mentes despiertas. El podcast. El podcast.